emocional de los que ahí trabajan. Y quiero hacer una diferenciación para terminar. Una cosa es la empresa grande, las transnacionales, que sí le pueden pagar bien a los trabajadores y no les pagan. Y otra cosa son las pequeñas empresas familiares mexicanas. Creo que a lo mejor estas pequeñas empresas familiares mexicanas no pueden pagarle totalmente bien al trabajador, pero creo que ahí sí puede haber un compromiso entre el empleador y el empleado para sacar adelante esta pequeña empresa mexicana que, compitiendo con estos grandes tiburones, evidentemente les cuesta lo triple de trabajo. No, y tienes toda la razón con respecto a las empresas chiquitas y a las empresas grandes. Sin embargo, un buen ambiente de trabajo debe ser en todas, ¿no? Claro. Sí, yo considero que coincido con esta opinión, pero yo creo que sí hay este equilibrio en términos de salud mental es muy importante. En la UNAM, en la Facultad de Psicología, en el área de Psicología del Trabajo, hemos hecho una serie de investigaciones muy interesantes con relación al estrés. Y hemos descubierto, en términos concretos, con el burnout o el desgaste ocupacional, que quienes sufren más burnout son los jóvenes y son las mujeres en ciertas posiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente tampoco podemos trabajar inconscientemente por la productividad, aunque nos lo pida el trabajador. Es decir, sí tiene que haber un principio de conciencia de quién soy, qué puedo hacer, si soy joven, si tengo experiencia, si no la tengo. Yo he conocido gente muy joven que en su primera experiencia de trabajo la estresan a tal grado que se quema. El burnout se llama síndrome de quemarse por el trabajo en España, por ejemplo. Y es verdad. ¿Qué quiere decir que es tal el estrés que ya te no truena, ni siquiera ¿no? O sea, truenas? El concepto de estrés justamente viene de un fenómeno físico, de que la resistencia a algo que te está tratando de mover te rompe, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tener? Yo diría, a nivel personal, conciencia. Sí. Esta conciencia de quién soy, qué hago, qué estoy trabajando. Gente a nivel universitario siente que no vale. Entonces hay que comenzar... Porque no tiene la experiencia. Porque no tiene experiencia, porque no se ha detenido a pensar, a resignificar lo que es el trabajo y lo que implica para cada uno de nosotros. Todos tenemos algo en común con relación al trabajo, pero todos también tenemos cosas distintas. No es lo mismo para un desempleado de 25 años que todavía vive en su casa a un desempleado de 45 años que tiene 2 hijos a nivel universitario, donde hay que pagar más de 17,000 pesos mensuales, ¿no? Sí. Yo quisiera agregar, es muy bonito ver empresas que, como esta de Google que pasó en la cápsula, que tienen gimnasios, que tienen este tipo de cosas y que efectivamente hacen que disfruten y que pasen un tiempo agradable. Pero yo les voy a decir que, según estudios que tenemos, que hemos hecho en el portal de empleo que represento, el 79% de las vacantes en este país provienen de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿qué es lo recomendable si no tenemos las grandes instalaciones? La automotivación. Yo me voy a automotivar porque voy a hacer muy bien mi trabajo. ¿Y cuántas de estas grandes compañías empezaron siendo pequeñas? Entonces, como dice el compañero, si una empresa pequeña no nos da todas estas satisfacciones, nosotros podemos hacer que crezca con trabajo, con automotivación, con actitud, con compromiso y con ganas de salir adelante, de ver qué más podemos hacer por la empresa. Son una serie de variables con resultados, con traernos nuevas ideas, nuevos clientes. Son muchas cosas que hacen que estés contento, automotivado, porque bien lo decían, un empleado contento definitivamente es un empleado mucho más productivo. Ojalá que escuchen esto todos los empresarios que nos están viendo en este momento, porque esta cuestión de la motivación verdaderamente es muy importante. Y cada vez hay más empresas que sí procuran la motivación de sus empleados y que de verdad lo hacen de corazón, pero hay muchas otras que todavía siguen este viejo esquema de exigir, de regañar, ¿no? ¿O qué opinas tú, Racil? Mira, yo creo que sí es cierto, el empresario tiene que cambiar su forma de entender y ellos tienen que darse cuenta que no solamente satisfacen la parte física, que es el salario, sino que tienen que dar un salario emocional, un salario que crezca la autoestima e inclusive un salario espiritual. Pero por otro lado, también el colaborador tiene que hacerse cargo de lo que le toca a él hacerse cargo. Fíjate, el otro día me pasó una experiencia interesante. Llegué a una empresa, iba yo a ver al director de recursos humanos, y me recibió pues alguien de su equipo, una persona muy joven, y voltea y veo que están los valores de la compañía ahí escritos. El primero era respeto.
Y le digo, ¿son los valores de la empresa? Dice, sí, eso quiere decir que aquí en esta empresa me tienen que respetar. Le dije, no, yo creo que ahí dice otra cosa. Ahí dice que tú tienes que respetar. Porque a veces muchos empleados asumen el papel de que la empresa es como la continuación de tu papá, y es el que te va a dar dinero, el que te va a respetar, el que te va a dar las oportunidades, y bueno, eso en parte es cierto, o sea, la empresa hace una serie de cosas para que eso ocurra, pero la pregunta es, ¿qué me toca a mí como colaborador? Porque es justo lo que dice Margarita, o sea, si vemos empresas donde está el gimnasio y está vacío, o vemos empresas que dan clases de idiomas y la gente no va a las clases de idiomas, que tienen instalaciones extraordinarias y la gente no las aprovecha. Entonces yo digo que hay que trabajar también en el fondo, que es qué me toca a mí como empleado, y por ejemplo los valores de la compañía debo de pensar cómo yo los voy a encarnar precisamente para crear un buen lugar para trabajar desde el lado que a mí me toca. Hay un problema que creo que no hemos resuelto como mexicanos. Hemos sido tan oprimidos que cuando nos toca tener un puesto nos volvemos opresores. Creo que este problema de fondo no se ha terminado de resolver, y mientras no resignifiquemos de dónde venimos y lo que implicó esta brutal conquista, este brutal golpe que tuvimos, no vamos a poder ni como empleadores ni como empleados, porque es decir, cuando tenemos poder pareciera que se trata de chingar al otro, ¿no? Y eso es complicado. Vamos a una pausa rapidísima en lo que digerimos lo que nos acaban de decir y regresamos a seguir platicando sobre esto. No se vaya, comuníquese con nosotros. Pues ya estamos aquí de regreso y a continuación le quiero presentar la cápsula de todo un personaje. Es alguien que yo tuve el gusto de conocer y que lo conocí vendiendo sándwiches en la calle. Lo que me llamó mucho la atención de Óscar es que él iba perfectamente arreglado y pulcro, con la mejor sonrisa y su mejor actitud, con una charola llena de sándwiches perfectamente limpios. La verdad se antojaba, ¿no? Me llamó mucho la atención cómo hacía él esto, y después resultó que lo hacía con toda su familia. Ahora Óscar, debido a esta actitud que tiene, le ha ido muy bien y ha mejorado muchísimo hasta el grado de compartir con nosotros esto. Veamos. Yo le mando un saludo y un abrazo muy cariñoso a toda la familia de Óscar y por supuesto a Óscar, y de verdad que me da mucho orgullo que hayan podido hacer lo que están haciendo, y este es un claro ejemplo de que con actitud uno puede hacer muchísimas cosas. Fíjese, no sé si notó que ellos dijeron que cuando vieron que la gente no iba a su local, ellos salieron a la calle a vender las cosas ahí, y de ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer, y es un negocio absolutamente familiar. Ahí trabaja la mamá, el papá, la esposa, están todas las hermanas, están todos haciendo este gran negocio y les ha ido muy bien, porque las palabras clave que él utilizó son honestidad, muy importante, higiene, limpieza y actitud, al final de cuentas, ¿verdad? ¿Qué te pareció a ti? Que más que nada es un valor, ¿no? La honestidad. Sí. Y eso yo creo que es, si lo llevas a cabo en tu trabajo, eso te va a dar un triunfo seguro. Así es. Cuéntame tu caso. Yo soy abogada y daba asesorías a empresas. Trabajaba en una empresa que le dábamos asesoría a la empresa, pero yo creo que la actitud errónea mía fue haber sido egocéntrica o prepotente, porque ya me llamaba a la empresa y yo, dile que luego le hablo, ¿no? Le decía yo a mi secretaria, dile que luego le hablo, y no le hablaba. O le hablaba hasta el otro día cuando ya se les había caído a ellos algo, y yo creo que esa fue, no creo, estoy segura que eso fue el que el cliente me haya dicho, no, gracias, ya no queremos tus servicios, ¿no? Entonces, cuando te dicen eso, primero es el golpe a tu ego. Claro. Porque dices, ¿qué? O sea, me está diciendo gracias, ¿no? Yo que le tengo a mí, ¿no? Exacto, a mí. Y entonces entras como que a una terapia. Yo entré como diciendo, oye, ¿por qué me dijeron que no a mí, no? Cuando yo soy plus ultra y me dice que no, entonces me dice, es que tu actitud fue de egocéntrico. O sea, finalmente sí, ella necesitaba de ti, pero tú también necesitabas de ella. Y darle un buen servicio finalmente, ¿no? Y yo creo que ese fue el problema. ¿Y tú siempre querías hacer todo en tu trabajo? Sí, además, o sea, Plus Ultra, les resolvía todo, desde lo administrativo hasta todos los asuntos jurídicos, ¿no? Que era laboral, mercantil y civil, y casi les llevaba sus divorcios aparte, ¿no? Entonces, cuando les empiezo a decir que no, no, yo luego me comunico y además tomo la actitud de decirles, de ni contestarles, sino de regresarles la llamada ya hasta el otro día, y me dicen, no, gracias, ya no estamos de tus servicios.
Qué golpe tan duro. Bueno, sí. ¿y qué aprendiste? Yo aprendí de eso, aparte de entrar a terapia y darme cuenta que el ego es el que me llevó a perder un cliente. Sí. Y que finalmente tenía que poner el 50-50, ¿no? El ganar-ganar. O sea, tú me das esto, yo te doy mi servicio. Qué bonito. Yo creo que eso es lo que aprendí. Ay, pues muchas gracias y gracias por compartirlo Es también que con nosotros. yo quiero A decir ver, algo. ¿Qué sí. es lo que pasa mucho con los trabajadores mexicanos y en muchas empresas? Que llegan a la compañía con la falsa creencia de a ver qué le saco a la empresa. Yo llego aquí, la empresa me tiene que dar y me tiene que dar. Yo también necesito un compromiso para ver qué le puedo dar a la empresa, qué le puedo dar a mis clientes. Es muy equivocado pensar que vamos a recibir un aumento de sueldo porque llevo 5, 10, 15 años en la compañía. Ya llevo 5 años aquí y pues me merezco un aumento de sueldo. No, el aumento de sueldo o el que no pongas en riesgo tu trabajo y que permanezcas ahí, puedas crecer, tiene que ver con tu actitud, tiene que ver con que quieres tener mejores resultados de los que esperan, que no te tienen que decir, ya entregaste esto, ya terminaste esto, que traes nuevas ideas a la empresa, que tienes nuevos clientes, que tu servicio como el de Oscar es de calidad, que siempre sales a buscar mejores resultados, que tienes limpieza y calidad en lo que haces y que eres muy organizado, que todos los días dices, hoy tengo que terminar esto y esto y esto y lo voy a hacer bien. Efectivamente existen distractores y puedes tomarlos un momentito del día, pero estar bien enfocado en que hoy termino esto, mañana esto y voy a ver si terminé a tiempo, ¿qué más puedo hacer por la compañía o por la empresa o por mi trabajo? Y eso les va a dar excelentes resultados. Es cuestión de organización. Así El es. éxito en un trabajo es cuestión de organización. Yo pensaría que ¿Sí? Es alguna de las cosas que pudieran ser organización, actitud, buenos resultados, buen ambiente y proactividad mía para poder hacer algo más. Pensaría yo en la humildad como un valor fundamental, retomando el caso. Creo que muchos profesionistas que egresan pudieran pensar que la señora del aseo o el señor que corta el pasto no tienen que aportar. Creo que de todo se aprende y creo que los títulos nos dan un saber, pero no nos pueden dar nunca un saber completo. En realidad, ¿qué sabe uno? La otra cosa para cerrar mi comentario, la honestidad que vimos en la cápsula, no decir mentiras, decir que va a bajar el gas y subirlo, decir que va a bajar la gasolina y subirla, decir que va a bajar los enseres básicos y subirlos, es una mentira. Entonces hay que decirle a Peña Nieto que si sigue mintiendo, pues le vamos a quitar el trabajo. Porque son cosas que no se deben de hacer, ¿verdad? Tenemos aquí una llamada, Marisa, la compartimos. Lucila Sánchez dice, quisiera que en el programa, la retomamos porque vimos la cápsula de Oscar, dice que en el programa hablaran sobre los despidos hacia las personas con discapacidad. Padezco epilepsia, al igual que mis familiares, ellos tuvieron que irse a limpiar carros porque en ningún lugar les dan trabajo. ¿Qué se puede hacer al respecto? También, querías retomar esto. Bueno, Carlos también nos dijo que por una cuestión de enfermedad, que no le daban empleo y empezó a buscar esto. Ellos limpian carros, lo hacen bien, pero hay una parte que tú querías retomar de esto. Claro, son varias cosas. Respecto a la llamada, yo creo que es un caso muy común, hay que decirlo con todas sus letras, y creo que es uno de los pendientes más importantes que está de la parte de empleador, ¿no? Cuando tú dices, híjole, pues es una persona que pues tiene alguna insuficiencia renal, una mujer embarazada, que es también muy común, ¿no? Pues dices, híjole, pues es que eso a mí me representa que no venga a trabajar ciertos días, tengo que pagarlo. Entonces, cuando no tienes una empresa que realmente está comprometida y que realmente voltea a ver a sus empleados, no como empleados, sino como colaboradores, o sea, dar ese primer paso, pues tienes desgraciadamente este tema de una manera muy constante. Yo creo que hay muchísimo que trabajar en ese aspecto, ¿no? Y retomando un poquito, perdón que me regrese, quería hacer la puntualización con la comparación que hice con los alemanes, en el sentido de, yo no quise decir en este caso que el mexicano sea flojo. Lo que quiero decir en este caso es que el nivel de enfoque que tenemos para las actividades que hacemos todos los días, pues no es el 100% de concentración. A veces incluso tiene que ver con la misma repartición de trabajo que tenemos dentro de nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque pues a veces me encargan a mí pues preparar el café, pero pues aparte del café tengo que limpiar en este caso el iPad, ¿no? Y entonces pierdo yo el enfoque, ¿no? A veces es también un trabajo en conjunto que se tiene que hacer con los empleadores, pero pues sí comentar, el mexicano no es flojo. Incluso los niveles de felicidad que se estudian a nivel mundial, México es uno de los, tiene de los mejores índices.
Exactamente. ¿Por qué? Precisamente porque lo que hace normalmente lo hace con mucha pasión, ¿no? Y eso es algo que hay que reconocernos. Y somos trabajadores. Lo que pasa es que a veces no somos lo eficientes que podríamos llegar a ser. Y eso yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Cuando nos damos cuenta que podríamos estar haciendo más en menos tiempo. Totalmente. En torno a la cuestión de la epilepsia, rápidamente, una persona que tiene epilepsia clínicamente puede solicitar a su centro de salud un escrito, porque la epilepsia hoy en día es controlable perfectamente con medicación, entonces se presenta y eso tendría que ayudar a que la empresa le contratase. Ahora, bueno, creo que ahí para que continúe, compañero. Sí, nada más quería yo complementar ahorita, precisamente en esta dinámica que llevamos de, bueno, llevo 5 años, ya merezco un aumento de sueldo. Hay un estudio también muy interesante que es lo hace Dale Carnegie y se llama el síndrome del menor esfuerzo. O sea, yo percibo que por decir un número, 10,000 pesos que me pagan, pues yo de las 12 actividades que me encargaron, pues no, o sea, mi percepción es que yo tendría que estar haciendo 8 actividades. Entonces, la realidad de las cosas es precisamente romper esa dinámica, como bien lo comentabas, ¿no? Y decir, ok, tengo que hacer esas 12 actividades, tengo que dar ese plus extra y seguramente a partir de ahí voy a poder ascender en este caso en temas de remuneración. Pero sí sirve el plus extra, el paso extra que también Ogmandino dice, ¿no? Hay que dar ese kilómetro extra o ese esfuerzo extra. ¿Sirve? ¿Es visto, claro, es valorado por el empleador? Y porque en las redes nos preguntan exactamente eso. Yo hago mi mayor esfuerzo y mi jefe no lo reconoce. Es justo lo que está diciendo Marisa. Yo quisiera aclarar sobre ese tema. Yo creo que a nivel organizacional siempre va a haber una demanda válida, que es la razón por la que nos pagan. Y a nivel individual hay una demanda, pero que no es necesariamente la que coincide con la empresa. Es decir, yo quiero darle un sustento a mi familia, yo quiero vacacionar, yo quiero... y efectivamente el equilibrio se rompe muy fácilmente, ¿no? Yo escucho a nuestra invitada, abogada, que ella ya se atribuyó, y aquí hablo de atribución social, la culpabilidad de que no le dieron trabajo. Es su versión. Habría que conocer la versión de por qué fue que ella dejó de dar ese servicio y dejó de ser percibida de esa manera. Yo veo bien que en un sentido de autocrítica digas, pues fue mi egolatría, mi narcisismo y demás, pero yo creo que el problema laboral, como decían los clásicos, es mucho más complejo. O sea, el trabajo está hecho para generar riqueza. Ese es el fin del trabajo, ¿no? O sea, no es tener contento al trabajador, ni es tener la máxima calidad. En términos muy salvajes, es generar riqueza. Y esto es desde que la humanidad hasta la fecha. Entonces, a veces perdemos muy fácilmente ese objetivo. Es decir, pensamos que lo más importante para la empresa soy yo y a veces es el cliente. Pero el cliente piensa que es él. No, a veces es la venta. Y el de ventas cree que es vender. No, es el dinero. Entonces, y por ejemplo, en esta llamada, y ahí, sí, no está fuera de contexto, Laura dice, en una universidad particular me corrieron porque los alumnos se organizaron para evaluarme diciendo cosas malas que no son ciertas, por supuesto, de su persona, y la escuela solo me dijo que como los alumnos me habían evaluado mal, yo me quedaba sin trabajo, sin derecho a réplica por parte mía ante las autoridades escolares. Yo creo entonces que sí, perdió esta cuestión que nos definitivamente. Yo he conocido muchos casos de este tipo porque yo trabajo cuestiones de violencia laboral. Entonces, una de las características negativas por parte de las empresas es que las empresas a veces manejan un discurso de calidad, de felicidad, de motivación, de todos somos amigos, y en el fondo lo primero que hacen es pasarte una renuncia por anticipado, ¿no? Es decir, claro, aquí firmas en blanco y ya es... O en este caso de los profesores, es muy común que si el alumno se queja, o sea, el objetivo en una universidad no es hacer mejores alumnos, no, es que los alumnos paguen y no se quejen, ¿verdad? Claro. Pero vuelvo a lo mismo, es decir, la distorsión en términos laborales tiene que tener un principio de conciencia. Como decía nuestra invitada, yo pienso que fue eso. Bueno, ok, pero yo dejaría la duda. En términos de conciencia habría que cuestionar también otras cosas, no nada más a ti, ¿no? Vamos a seguir platicando de esto porque además tenemos muchos testimonios. Recuerden que este programa también se trata de hablar de los errores que nosotros cometemos y que hacen que a lo mejor
no seamos los mejores empleados del mes en una empresa. Vamos a una pausa y regresamos. Comuníquese con nosotros y entre en contacto a través de Facebook y Twitter. En donde uno de los principales miedos que tiene la gente en este país es perder el trabajo. El sentido de pertenencia es un compromiso mutuo. La empresa tiene el compromiso de tener contentos a sus empleados, de hacerles un plan de carrera y de desarrollo. El empleado tiene un compromiso con la empresa de darle resultados, de tener buena actitud, de fomentar un buen clima laboral. A veces se fomenta mucho una cultura de calidad, pero no se fomenta una cultura de salud mental, que es tan productivo la salud como la calidad. También cambiaríamos este tipo de esquemas, ¿no? Que desafortunadamente o afortunadamente las diferencias sociales y culturales también se dan en un trabajo. La realidad nos dice que a los directores se les trata de una manera, a los gerentes de otra, a los operativos de una, porque estos pues son como clases sociales. El burnout se llama síndrome de quemarse por el trabajo, que quienes sufren más burnout son los jóvenes y son las mujeres en ciertas posiciones. El 79% de las vacantes en este país provienen de pymes.